Ya está de vuelta con todos ustedes, Futsal TV. Síguenos en Twitter, @FutsalTV. De Fútbol del Estado Vargas organizó un cuadrangular amistoso en formato de festival playero, donde Sansón, Playa Grande, Aviación y Real Academia de Vargas rivalizaron en las bonitas instalaciones del complejo Hugo Chávez para deportes de arena. El actual campeón venezolano de fútbol playa, la Real Academia, inicia así un nuevo ciclo en sus actividades, ahora integrando la Asociación de Vargas, y fue protagonista de esta justa. En el día de hoy nos encontramos en este evento de Semana Santa, un cuadrangular que se jugó aquí con varios equipos del Estado Vargas, donde se expuso el talento de lo que es cada uno de estos jugadores. Hoy pudimos tener la oportunidad de contar con jugadores talentosos que han formado parte de la selección nacional, tanto de este Estado Vargas como de otros estados que están aquí, como el caso de Alexander Bamonde y Winder Muñoz, que son jugadores activos de la selección y que están aquí en este estado, en el Estado Vargas, en esta Copa Semana Santa. El Estado Vargas tiene como proyecto continuar con lo que es el impulso, lo que es el fútbol playa como tal, donde empezamos ya un proceso de desarrollo con la base del fútbol playa y tenemos una clínica, planteado las clínicas de fútbol playa en diferentes instituciones educativas del Estado Vargas. Comenzamos aproximadamente dentro de 2 semanas, ahí llevando el fútbol playa, donde estarán presentes algunos jugadores que han formado parte de la selección nacional, que son de aquí del estado y que van a llevar ese conocimiento a los atletas, a los niños y niñas de las diferentes instituciones educativas de aquí del estado Vargas. Y bueno, felicitar al equipo campeón, Real Academia, por haber obtenido el primer lugar en este evento, un club que está emergiendo en el fútbol playa y que ha venido con grande perspectiva hacia el futuro y que esperamos que continúe en su desarrollo aquí en el estado Vargas. Real Academia cumplió con su rol de favorito y finalizó como campeón del cuadrangular. ¡La Academia otra vez! ¡La Academia otra vez! Un saludo para Futsal TV. Muchas gracias por la oportunidad otra vez aquí en el Coliseo Hugo Chávez, atendiendo la invitación a esta gran copa en Semana Santa, parte de nuestra temporada. Iniciamos todo lo que viene para este año. Tenemos la intención de iniciar un gran proyecto ahora en Vargas con la Real Academia y bueno, estamos iniciando, ¿no? Calentando motores para ver qué es lo que viene este año. Tenemos una liga nacional que está bastante interesante y otra vez la liga superior, ¿no? Entonces estamos preparándonos, convocando a grandes jugadores para trabajar en conjunto y hacer del fútbol playa la disciplina que realmente nos merecemos, ¿no? Algo con trabajo y planificación. Tenemos un gran equipo de personas que están colaborando aquí en Vargas, como el profesor Lenín Gil. La misma asociación nos está apoyando para poder abrir nuestro club. Esperamos que sea posible y poder contar con el apoyo de la federación para que mucha más gente, así como nosotros, pues se siga sumando a esta disciplina y sigan organizándose de esta manera, montando escuela, masificando, invitando a trabajar, a hacer algo más por este deporte, porque llevamos años buscando
lo ideal para avanzar, y creo que es el momento de dar un saltico. Y bueno, agradecido con todos ustedes otra vez por esta oportunidad, por volver a jugar, y bueno, espero volverlos a ver pronto y ganando otra vez más. Bueno, la calidad de los cuatro equipos que participaron estuvo muy buena. Un equipo más que otro estuvo un poquito más débil porque el equipo de Playa Grande jugó con muchos jugadores jóvenes, que es como decir la cantera del Estado Vargas. Pero de resto el equipo de la aviación, un equipo muy fuerte que siempre lucha al todo por el todo, el equipo de Sanso, y nosotros la Real Academia, que ya tenemos tiempo trabajando y lo demostramos el día de hoy. Bueno, sí, fue un equipo que ayer nos llevó a penalti y perdimos con ellos, pero el día de ayer pensamos en el partido y hoy fue diferente, fue el partido diferente que el de ayer, y bueno, gracias a Dios nos dio la victoria hoy y seguir trabajando para más, pues, y más adelante.